Second half of our show. Ladies and gentlemen, the Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Durante los años 60, una ola de cambio sacude al mundo. La revolución cubana advierte que el socialismo puede germinar en América. Imagen de un revolucionario. La música de los Beatles trasciende todas las fronteras e inspira a una generación. La televisión se expande por los hogares y transmite en vivo lo que está pasando. El descubrimiento de la píldora anticonceptiva estimula en los jóvenes la idea del sexo libre. En 1969, un astronauta norteamericano pisa por primera vez la Luna. En medio de este cambio cultural, nace un movimiento que rompe con todo lo conocido, el arte pop. A comienzos de los años 60, un grupo de jóvenes se aleja de los museos y de las instituciones tradicionales y propone el arte por el arte. Las obras salen a las calles, se las consume y una vez contempladas, se las destruye. El shock de Venus, shock metafísico. Y este es el Minotauro que se le pone salame para comérselo. Se le ponen cubitos de salame. Yo creo que en la década del 60 hay un descubrimiento justamente de la juventud y sobre todo de la juventud como productora. Todo el contexto, por supuesto, del rock, todo el contexto del hipismo, todo el contexto de la introducción del pensamiento oriental, de formas de pensar y de vivir alternativas. Todo ese ámbito entonces fue lo que produjo de alguna forma esta revolución, digamos, no solamente en el mundo del arte, sino también en el mundo de la cultura en general. Hay toda una cosa de búsqueda espiritual, y ahora no hay. Ahora no hay porque en el mundo no hay. Era todas novedades. En América Latina, Argentina es el primer país en incorporar estos cambios. Durante los años 60, Buenos Aires se transforma en la capital cultural de Hispanoamérica. Por primera vez en su historia, los artistas de vanguardia argentinos son considerados al mismo nivel que los de otras metrópolis como París o Nueva York. Yo creo que una característica de todos los artistas de esta época es que en muy poco tiempo, ¿no? En menos de 10 años, van investigando, van explorando lenguajes artísticos muy diversos. Tiene un periodo de investigación más tecnológica, un periodo de implicación un poco más política, de producción de objetos pops, de instalaciones y de obras performáticas. Son los años del arte pop, de los primeros happenings, de las ambientaciones. Quizás el vector común es el abandono de los formatos tradicionales del arte para explorar objetos, ambientaciones, etc. Nuevos materiales, como decía antes, en una especie de vertiginoso camino de búsqueda de nuevos lenguajes artísticos, ¿no? La expansión de la idea de arte a territorios que antes no eran considerados artísticos. Vagando por la calle, mirando la gente pasa. ¿Qué te pasa? El extraño del pelo largo. Uno de los protagonistas de este momento histórico es el artista plástico y diseñador Edgardo Jiménez. Un poco de insatisfacción.
Yo nunca pensé de que el arte tendría que estar circunscrito a un museo o a una galería. A mí me gustaba que el arte pasara en la calle, salía al encuentro de la gente. Y me acuerdo que ninguno tenía plata para nada y juntábamos cosas de la basura para poder hacer obras. Bueno, sería genial quizás filmarlo desde acá. Toda mi carrera siempre he hecho cantidades de cosas, he hecho arquitectura. Porque si lo filmó, el reflejo de la luz no favorece a la obra. Entonces, que no son puntualmente las que hace un artista plástico. A mí me gusta la diversidad. Me gusta tratar de expresarme donde sea. Vagando por la calle, Hoy esta es mi casa donde vivo. mirando la gente pasar. Gente pasar. El extraño del pelo largo. Marta Minujín es otra artista de aquel grupo de vanguardia. Aún hoy, los conceptos de ruptura y de provocación la siguen inspirando. Romper con todo lo establecido y crear un arte para vivir en arte y un arte de participación masiva. Es estructurar la idea del cuadro, vivir la muerte del arte en los museos. Muerte a los museos, muerte a las galerías de arte y romper contra todo lo establecido e inventar un arte distinto, un arte cosa, un arte que fuese como una presencia que hacía vivir en arte. Los pájaros se meten en el interior, se le ponen semillas, se mueven con el viento y tienen que estar en espacios al aire libre, públicos. Y se tienen que mover con el viento, ¿entendés? A fines de los 50, el crítico y curador inglés Lawrence Holloway define este tipo de obras como arte pop, abreviatura de arte popular. El pop es la manifestación artística de un nuevo modelo cultural, la sociedad de consumo donde los objetos dejan de ser únicos para ser pensados como productos en serie. Los artistas pop combinan el diseño, la publicidad, la moda y la historieta con las técnicas tradicionales y producen obras de arte pensadas más para los medios de comunicación que para ser exhibidas en los museos. En el mundo, algunos de los principales exponentes son Richard Hamilton y Peter Blake en Inglaterra, Andy Warhol y Roy Lichtenstein en Estados Unidos. En Argentina, una de las impulsoras de este movimiento es Dalila Pusovio. Yo creo que pop es ahora un sinónimo de libertad, de colorido, de alegría. Yo creo que es un espíritu que no se puede ya reeditar. Pop sería como sinónimo de joven, de esa juventud que pensamos que iba a ser eterna, que iba a durar toda la vida, que íbamos a modificar el planeta. Creo que el pop era lo más lejano al miedo que puede existir. Yo pienso que el pop fue una irrupción de alegría, con una gran libertad. O sea, no era una continuidad, era una ruptura. Música pop, películas pop, moda pop, toda la cosa se había impregnado de esa cosa que nosotros predicábamos a través de nuestras obras. Todo era juego, todo era lúdico. Nos divertíamos muchísimo. Yo no recuerdo otra época en mi vida que me haya divertido tanto. Durante la década de los 60, el arte de vanguardia argentino encuentra su gran espacio de experimentación, el Instituto Di Tella. Ese maravilloso Di Tella, al frente estaban los entonces jóvenes y aún jóvenes Noé, Machó, Marta Pelufo, Edgardo Jiménez, Beira, Lepar, Rodríguez Arias, Jorge de la Vega, la Minujín y la Menezunda, Marilú Marini, Marucha y Facundo Bo, Dalila Pusovio, Oscar Araiz, dirigidos por el pope Jorge Romero Bres. La familia Di Tella, que era una familia italiana que tenía una gran colección de arte, puso este Instituto Di Tella y Romero, que era un genio, realmente un genio avanzado, empezó a darle cabida
y apoyo financiero a gente toda menor de 25 años, que éramos nosotros. No es tampoco que el Instituto Di Tella a nosotros nos dio dinero para hacer la obra. Lo que nos dio el instituto fue esa gran estructura absolutamente vanguardista, esos metros cúbicos impecables. Nunca los artistas fuimos tratados como nos trataban en el instituto. Ese milagro tuvimos la suerte de ser protagonistas. Romero Brest era un ser excepcional. Entonces, un ser excepcional nunca provoca sino cosas excepcionales alrededor de él. Y nosotros éramos chicos de barrio que nos dieron la oportunidad para poder expresarnos, y de eso salió el pop nacional. Con el apoyo de Romero Brest, los jóvenes artistas del Di Tella proponen nuevas formas de ver el arte. En algunas de ellas, la obra no existe en sí misma. Es solo un momento creativo compartido por el artista y por los espectadores. El happening. Un happening es un tipo de producción artística donde se supone que la obra está construida por el espectador. Cara de Romero Brest la fabriqué para cuando Jorge cumplió sus 80 años. Entonces todos los invitados eran Romero Brest. Esto significa que el artista lo que crea es un entorno, un acontecimiento, una situación, una propuesta de producción. Creo que 350 personajes, todos enmascarados, o sea, con pelo largo, sin pelo. Y el espectador es el que responde a esa propuesta realizándola. Fue realmente bárbaro. Desde la peatonal Florida, el Di Tella propone actividades y muestras que sacuden la vida cultural de Buenos Aires. Su director, Jorge Romero Brest, es el principal ideólogo de sus iniciativas revolucionarias. Todas esas cosas se hicieron no con la aprobación, sino con la desaprobación de toda la gente que movía la cultura en ese momento. Por suerte teníamos la aprobación de Jorge Romero Brest, que era un personaje excepcional. Los cultos reprochaban muchísimo, hablaban pestes del revuelque se viva de Marta Minujín, pero fue cuestionado terriblemente. La mamá de Guido entró en la obra de Marta, La Menezunda, y salió también indignada. Me acuerdo que le dijo, pero Romero Brest dice, esto es un parque de diversiones. Y Romero le dijo, ¿y quién le dijo que está mal un parque de diversiones? Nos odiaban, a mí me odiaron a muerte, todos los galeristas que había en ese momento, que era Bonino, Ruberts y no sé, no me acuerdo de las otras galerías, pero no nos odiaban a este grupo pop. Porque era la muerte, aparte yo gritaba, la muerte del arte, está todo escrito, la muerte en los diarios. Y la obra de arte no es para vender. El único artista que se plegó a nosotros fue Berni. Inclusive él comenzó a trabajar con esos mismos elementos y declaró públicamente, es la gente que está dando la nota. Pese al rechazo de la crítica, las obras del Di Tella alcanzan gran repercusión y el público acude a sus salones para conocer las novedades. El Di Tella tuvo un gran impacto masivo. O sea, hubo sobre todo algunos acontecimientos que tuvieron lugar allí que tuvieron un impacto masivo enorme. Por ejemplo, los más recordados quizás sean La Menezunda y el batacazo que impulsó Marta Minujín junto a Rubén Santantonini y otros artistas en el 65-66. Es decir, era un lugar central y muy visible dentro de la trama modernizadora de la ciudad de Buenos Aires, y la gente transitaba por ahí, iba a ver qué estaba pasando. ¿Viste? Pero en ese momento nosotros salíamos en la tapa de todas las revistas, los artistas plásticos. Ahora jamás. Esa es la diferencia. Porque el arte plástico no era que la gente lo quería comprar, se consumía a nivel masivo, sin comprarlo. Después hacíamos performance que llamábamos microsucesos, que se llamaba La Siempre Viva, y estaban esos programas ómnibus de Carrizo, de Mancera, que duraban horas, y nosotros íbamos con los enanos, con los forzudos, con los patobicas, con las motos, con las modelos, avanzábamos con todo, y eso nos da una popularidad, que venía gente de todos los barrios a ver el espectáculo nuestro. En la década de los 60, un grupo de jóvenes artistas argentinos sale a la luz con propuestas que quiebran con todas las reglas del arte tradicional.
Pese a las críticas de los especialistas, sus obras alcanzan una gran repercusión y se transforman en un fenómeno masivo. A mediados de los años 60, el arte pop trasciende los circuitos tradicionales y despierta el interés de grandes sectores de la sociedad. En Brasil, algunos jóvenes artistas exponen obras pop y apoyan la idea del arte por el arte. Existe paralelamente, sobre todo en Brasil, algunas experiencias muy radicales, sobre todo en la vanguardia de Río de Janeiro, Hélio Oiticica, Ligia Clark, todo ese grupo fue un grupo muy coincidente, no conectado directamente porque no se conocían, por lo menos no tenían una conexión directa, pero muy coincidente en el clima de época y en el tipo de realizaciones y de planteamientos que hacen. En Brasil, que también tiene un tipo de artista como muy parecido a el que se daba acá en el Ditela, como es el caso de Hélio Oiticica, como es el caso de Ligia Clark, pero también otros, ¿no? Ligia Pape, Valdemar Cordeiro, Abraham Palatnik, un artista bien importante dentro del campo del arte cinético, ¿no? Es decir, ellos también tienen como esta apertura hacia la producción internacional muy marcada, que además se va a facilitar mucho más, si bien ellos no tuvieron un centro como el Ditela, pero sí lo que tenían era la Bienal de San Pablo, que era un ámbito donde la producción internacional circulaba de una manera muy particular y hacía que los artistas locales tuvieran información de primera mano de lo que estaba sucediendo a nivel internacional. La actividad de estos artistas sudamericanos, en especial la de los argentinos, es celebrada en Europa y en Estados Unidos. Los artistas del Ditela viajan con sus obras y las exponen, obteniendo una gran repercusión. El reconocimiento que no obtienen de la crítica local lo encuentran en el extranjero. Yo fui a Nueva York, tuve un éxito brutal porque exporté el Batacazo, una obra que había hecho yo acá, que era un laberinto, y salía en Newsweek, Time, y se llamaba Pop Latino. Pero realmente acá era una maravilla, el Instituto de Ditela nunca se volvió a repetir. La vorágine que venía gente de afuera a vernos. Por ejemplo, yo hacía una cosa acá en Buenos Aires, en el Ditela, de una avanzada total, porque empecé a trabajar en tecnología, y salían en el New York Times allá. Bueno, la obra esta es una obra que existía ya, pero que se arruinó. Entonces, como me gustaba mucho, decidí hacerla nuevamente. Me acuerdo que cuando llegó Pierre Restany acá a Buenos Aires, que era un invitado más para el Premio Nacional Ditela, se quedó tan impactado por las cosas que estaban ocurriendo acá en el país que se quedó 3 meses. Y de que no era una cosa más que estaba pasando, sino que era algo que pasaba que hacía punta en el mundo. No es que queda dentro del plano, sino se sale del plano. Fue ese modo de irrumpir tan fuerte, esa trascendencia fuerte que tuvimos, ese hábitat internacional único que no existía ni siquiera en Europa, porque el Pompidou se inauguró en el año 77 y Ditela cierra en el 67-68. Yo gané el segundo premio internacional Ditela en el año 67 con Los Zapatos. A pesar de la enorme repercusión de los artistas pop argentinos, sus obras no tienen la intención de perdurar. Muchas son guardadas con descuido. La mayoría son directamente destruidas. Nosotros en el 60 rompimos todo lo que hacíamos, no queda obra de esa época. Hay que volverla a hacer. Eso es una cosa insólita. Viste que un artista anuncie que iba a destruir todo lo que la gente estaba mirando, como parte de la obra. La dimensión de destrucción no fue un acontecimiento que se redujo a las experiencias 68, sino que te diría que es casi como un vector recurrente
de gran parte de la producción artística de esos años, en parte por esta condición efímera de las propias realizaciones, en parte porque no había dónde guardarlas, porque no había un valor asignado a esas obras en tanto mercancía, era inadmisible que algo de eso tuviera algún valor económico. El enorme huevo de yeso de Peralta Ramos en el Premio Nacional 65 en el Ditela, un huevo que tuvo que construir dentro de la sala de exposiciones porque no entraba por ninguna puerta y que tuvo que demoler a fuerza de pico cuando terminó la exposición para poder retirar los restos. Y esa performance de construir un huevo de yeso gigante y luego destruirlo era parte de la misma idea de generar un huevo tan grande que no cupiera por ninguna puerta. En la Galería Lirolai hicieron una muestra Alfredo Arias y Juan Estopani, y cuando finalizó la muestra me acuerdo que tiraron todas sus obras, las tiraron al Río de la Plata. No había una idea de comerciar con eso, para nada. Desde mediados de 1966 gobierna el país la dictadura del general Juan Carlos Onganía. Que se llamaba Duval. Era un militar cabal con una mente colosal. Toda la Argentina, pero más aún los intelectuales y los artistas, viven un clima de persecución política. Por estar parados en la puerta del Ditela muchas veces éramos detenidos y por averiguación de antecedentes, o por tener el pelo largo, o por tener una camisa muy festiva. Bravo, uno tenía miedo todo el tiempo que venga la policía a clausurar. Había represión. Bueno, yo tenía un miedo bárbaro de caminar por la calle cuando era hippie. En ese momento ocurría, se avasallaba todo lo que se podía por parte del poder. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Llegó un momento que ya ir a la Galería del Este corrías peligro de que te llevaran presos simplemente por la presencia. Empezamos a inquietar, no sé, yo no sé lo que podían pensar los demás porque nunca me ocupé, pero sé que estaban muy pendientes de nosotros y que cierta gente sabía vida y milagro nuestro, los horarios, a qué hora nos acostábamos, si nos quedábamos mucho en una fiesta o no, nos tenían muy fichados. Hubo una vez un general. En este contexto de vigilancia y sospecha, el Ditela organiza una muestra denominada Experiencias 68. Que se llamaba Duval. En alguna de las obras se alude a temas como la guerra de Vietnam, el Mayo francés, la lucha de clases o la censura. Era un militar, Duval una mente colosal. Cuando el Duval... Romero Bress había invitado a una serie de artistas descollantes de ese momento, entre ellos estaba Pablo Suárez, Roberto Jacobi, varios integrantes del grupo vinculado al pop, como Rodríguez Arias, Roberto Plate, bueno, y otros artistas que son invitados al Ditela a exponer sus experiencias. Roberto Jacobi lo que hizo fue montar dentro de su experiencia un teletipo conectado a la agencia France Press, que dio la casualidad de que durante todos esos días emitió los cables de lo que estaba ocurriendo en París en los días del Mayo francés. Sin que el artista lo hubiera podido prever de ninguna manera, la rebelión estudiantil y obrera del Mayo francés tuvo su conexión directa con el Mayo argentino a través de estos cables que el público podía cortar en el momento mismo en que el teletipo los iba emitiendo. Y otra de las obras que tampoco tenían un carácter explícitamente político fue la de Roberto Plate, que consistía en dos cubículos blancos señalizados con las marcas consabidas de baño público de varón y mujer, cubículos adentro de los cuales el público podía ver de alguna manera reservada su intimidad. No tenían artefactos sanitarios, pero sí esos espacios blancos en los que empezó a ocurrir lo que ocurre en cualquier baño público, que es que las paredes se empezaron a cubrir de grafitis, algunos eróticos, algunos pornográficos y otros explícitamente políticos, que denunciaban la dictadura de Onganía. Frente a esto hubo una denuncia judicial que terminó en una clausura, y lo insólito fue que la clausura no fue del conjunto de la exposición, sino que fue una clausura exclusivamente del baño de Plate. Entonces, durante 24 horas el público pudo asistir como parte de la exposición a un baño clausurado con una faja judicial y un policía parado en la puerta que
de alguna manera devino una especie de la censura puesta en exhibición como parte de Experiencia 68. Y esto implicó un grave conflicto con el conjunto de los artistas que decidió destrozar sus propias obras, arrojar los restos a la calle Florida, lo que también ocasionó la intervención policial, la clausura de la exposición y que varios de estos artistas fueron llevados presos, ¿no? La gente empezó a conocer el Ditela y me acuerdo que los empleados que trabajaban en esas oficinas por ese lugar, antes de ir a su casa decía, vamos al Ditela a ver qué está pasando. Es sensacional eso. No querían perderse de lo que estaba ocurriendo en ese lugar que evidentemente estaba vivo. En 1970, la familia Ditela decide cerrar la sede del instituto en la calle Florida. Entonces se creó un vacío espantoso porque no teníamos dónde ir. Eso nos pasó. Aparte la policía siempre estaba amenazante ahí. Bueno, después yo me fui del país y todos se fueron, muchos se fueron, no sé lo que pasó acá. Pero cuando volvía estaba enloquecida, no tenía ni dónde ir ni referencias. Lo que ocurrió con el cierre del Instituto Ditela es que el país quedó catapultado al tercer mundo, pero no fue por la parte económica. Yo creo que es la parte cultural la que nos tapa, nos ahoga, porque la capacidad de haber sido semejante, pioneros que hemos sido todos, porque además nuestra obra no se parece a ninguna, no es que hemos copiado, no es que se parece a otro, no teníamos tanta información, no habíamos ni salido del país. Del Ditela sobrevive sobre todo un mito, ¿no? Es decir, que es el Ditela, que incluso supera hasta las propias certezas que podamos tener sobre lo que efectivamente sucedió. Es el día de hoy que vienen los artistas de afuera o la gente que sabe del instituto y dice, ¿y dónde están las obras del Instituto Ditela? ¿Y dónde están? No están. Yo creo que todavía el país no nos ha perdonado. Y esta es una obra de la época pop, desde el 65, 66 más o menos. Y esta obra estuvo en el homenaje que nos hizo Arteba el año pasado. Hay una banalidad fuerte ahora, o sea, y una cosa de que la gente hace por una especie de prestigio personal. Nosotros no estábamos buscando las ganas, o sea, hacer lo que se nos daba la gana. Y después pasó que eso fue prestigioso. Ahora no es un momento para la vanguardia, porque hay una libertad para todo. Cuando hay ese free for all, no hay lugar a la vanguardia. La vanguardia es cuando te tomás los permisos, cuando quebrás las reglas y no estás esperando el ok de nadie. Entonces nosotros hicimos lo que teníamos realmente ganas de hacer, dimos todos el do de pecho, no esperamos el permiso, no lo pedimos, lo hicimos. No teníamos plata, salimos a buscar los sponsors, no había espacio, invadíamos la calle. Teníamos que hacer el mandato de lo que teníamos que hacer. Tampoco estábamos esperando que esa obra fuera remunerada, que se vendiera, que la colgaran. No nos importó nada. Entonces era el arte por el arte. En la década del 60, la tecnología, el consumo y la comunicación de masas marcan un nuevo estilo de vida. El pop es la manifestación artística de este cambio. En Argentina, el Instituto Ditela sacude las estructuras de la sociedad y se convierte en una isla de libertad, creatividad y experimentación. Desde sus obras de arte efímeras se construye todavía su leyenda. Hola, las grandes obras las crean los genios locos, las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos. Arte, arte, arte para vivir en arte. Chao.